Bueno, el día de hoy entonces vamos a tratar el tema de disgenesias del segmento anterior. Como ya saben, mi nombre es Camila Escobar, residente de primer año de la Universidad Javeriana de Cali. Vamos a hablar inicialmente de la embriología del ojo para tener pues ese preámbulo y esa idea de todas las alteraciones que posteriormente vamos a revisar. Entonces vamos a ver que el ojo aparece primero en el embrión a los 22 días. ¿Cómo aparece primero? Como un par de surcos poco profundos a ambos lados del prosencéfalo, como podemos ver en la imagen superior. Vamos a ver que al cerrarse el tubo neural, los surcos van a formar evaginaciones en el prosencéfalo y a esto es a lo que vamos a llamar las vesículas ópticas. Posteriormente, a los 24 días, las vesículas van a entrar en contacto con el ectodermo superficial, induciendo entonces algunos cambios para la formación del cristalino, para la formación de lo que vamos a llamar la plácoda del cristalino. A los 32 días, vamos a ver que las vesículas ópticas comienzan a invaginarse para constituir entonces la copa óptica de pared doble, como vemos en la imagen superior. Esta capa doble está constituida por una capa interna que es sensorial y una capa externa que es pigmentaria. A su vez, estas van a estar separadas por una luz llamada el espacio intrarretiniano. Pronto va a tender a desaparecer esa luz y las dos capas van a tender a unirse. Entonces, la invaginación, vamos a ver que no se limita a la porción central de la copa, sino que incluye una parte de la superficie inferior que forma la fisura coroidea. Devolviéndonos un poco en ese desarrollo, en la semana 7, los labios de la fisura coroidea se van a fusionar y la boca de la copa óptica se va a convertir en una abertura redonda que va a ser la futura pupila, como vemos en la imagen superior. Las células del ectodermo superficial, entonces inicialmente que están en contacto con la vesícula, comienzan a alargarse para crear la plácoda del cristalino y luego se invaginan convirtiéndose ahora en la vesícula del cristalino, como vemos en la imagen inferior. A la semana 5, esa vesícula del cristalino va a perder contacto con el ectodermo superficial para luego situarse en la boca o en la porción interna de la copa óptica. Ahora vamos a ir desglosando cada una de estas estructuras del ojo. Entonces, en cuanto a la retina, el iris y el cuerpo ciliar, la capa externa de la copa óptica contiene pequeños gránulos pigmentarios que va a corresponder a la capa pigmentaria de la retina. Ese desarrollo de la capa interna o de la capa neural va a dividirse en dos. Entonces, las cuartas, quintas partes de esa capa contienen las células alrededor del espacio interretiniano que pasan a formar los conos o bastones. Y esa otra parte restante, que es la parte anterior de la capa interna, la vamos a llamar la capa ciega, que más tarde se va a dividir en una parte írida de la retina y en una capa interna que va a corresponder a la capa interna del iris. Y esa otra parte restante va a ser la parte ciliar de la retina que va a pasar a la formación del cuerpo ciliar. Junto a la capa interna está la capa de manto, que en esta se van a generar las neuronas y células de soporte que van a pasar a convertirse a la capa nuclear externa e interna y la capa de células ganglionares. Vamos a hablar ahora un poco de ese cuerpo ciliar y de los músculos presentes en el iris. Entonces, la región entre la copa óptica y el epitelio que la recubre está llena de mesénquima laxo que van a convertirse en los músculos esfínter y dilatador de la pupila que se van a formar a partir entonces de ese mesénquima laxo. La parte ciliar de la retina se va a identificar por la presencia de unos pliegues pronunciados. Afuera, esta parte ciliar va a estar recubierta por una capa de mesénquima que formará el cuerpo ciliar. Y adentro va a conectarse al cristalino mediante una red de fibras elásticas que corresponde a las zónulas.
Ahora, en cuanto a la formación del cristalino, poco después de formarse la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior empiezan a alargarse anteriormente para producir unas fibras largas que poco a poco van a ir llenando la luz de esa vesícula. Y hacia el final de la séptima semana, esas fibras primarias del cristalino llegan a la pared anterior de la vesícula del cristalino. Sin embargo, el crecimiento del cristalino no va a terminar en esa fase porque otras fibras secundarias se van a ir agregando constantemente a ese núcleo central. Por otro lado, vamos a revisar entonces esta formación de la coroides, la esclerótica y la córnea. Entonces, al final de la quinta semana, el primordio del ojo está completamente rodeado de ese mesénquima laxo que ya mencionamos, y este tejido pronto se va a diferenciar en una capa interna y en una capa externa. La capa interna produce una capa pigmentada, muy vascularizada, que pues, se conoce como la coroides. Y la capa externa se va a convertir en la esclera y se continúa con la dura madre alrededor del nervio óptico. Se diferencian, pues, de otro modo las capas mesenquimatosas que recubren la cámara anterior del ojo. En este caso, se van a formar por vacuolización y eso es lo que nos va a dividir el mesenquio. A su vez, esta va a presentar dos capas. Una capa interna que va a estar delante del iris y delante del cristalino, perdón, y del iris, llamada membrana iridopupilar, y una capa externa que se va a continuar con la esclera, que se conoce como la sustancia propia de la córnea. Ahora vamos a ir revisando cada una de las alteraciones que se pueden presentar entonces en malformaciones de esta cámara anterior, iniciando por las anomalías del tamaño de la forma de la córnea. Entonces, empezamos por la microcórnea. Vamos a ver que esta microcórnea es una córnea con un diámetro menor de 10 milímetros en pacientes mayores de 2 años y menor de 9 milímetros en pacientes menores. Esta se puede encontrar mediante ultrasonido realizando la medición de esa longitud axial, lo que nos va a ayudar a diferenciar entre el microoftalmos y el nanooftalmos. Vamos a ver que estos van a ser unos globos oculares más pequeños, uno con malformaciones y otro pequeño pero normal, que también vamos a revisarlo más adelante. La etiología de esta microcórnea es desconocida, sin embargo, hay algunas teorías. Una es la parada fetal del crecimiento en el 5º mes de gestación y otra se da por un crecimiento excesivo de las puntas anteriores de esa copa óptica, lo que va a producir menos espacio para el desarrollo de la córnea. Se considera como tipo de herencia autosómica dominante la más común, sin embargo, también se han encontrado algunos casos de herencia recesiva. No hay una predilección sexual y son ojos que van a ser hipermétropes por esas cámaras y por esa córnea más reducida. Estos pacientes igualmente tener en cuenta tienen mayor incidencia de glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué otras anomalías, tanto oculares como sistémicas, se pueden encontrar en estos pacientes? Y vamos a ver que a lo largo de la presentación les voy a mostrar en cada una de las alteraciones esas relaciones principales. Lo que hay que tener muy en cuenta, porque estos pacientes deben recibir como tal un manejo integral y una valoración integral, tanto por nosotros como oftalmólogos, como por parte de pediatría y consejería genética. Entonces, en cuanto a las anomalías oculares, vamos a ver que pueden presentar vasculatura fetal persistente, pueden presentar cataratas congénitas e hipoplasia del nervio óptico. En cuanto a las asociaciones sistémicas más importantes que se pueden presentar con esta microcórnea, está la distrofia miotónica, el síndrome de alcoholismo fetal, el síndrome de Ehlers-Danlos, hay pacientes con acondroplasia. Sin embargo, pueden también presentarse como un hallazgo aislado y en estos casos el paciente tiene pues un pronóstico visual mucho mejor con el uso como tal de su corrección pues de sus gafas. De otro lado está la megalocórnea, que es digamos como lo opuesto. Este es un agrandamiento bilateral que no va a ser progresivo de la córnea, con un diámetro horizontal mayor de 13 milímetros en pacientes mayores de 2 años y mayores de 12 milímetros en pacientes
menores. Estos pacientes tienen una cámara anterior profunda y su etiología se asocia a la falta de crecimiento de la copa óptica y el cierre de sus puntas anteriores, dejando un espacio mucho mayor para que se llene con esa córnea. Esta sí tiene predilección de sexo, en este caso los más afectados van a ser los hombres y se considera como patrón de herencia una enfermedad recesiva ligada al X. De aquí pues que la afectación sea principalmente de hombres. Sin embargo, se ha visto que algunas mujeres pueden presentar algunos rasgos. Estos son pacientes con miopía y con astigmatismo con la regla. ¿Qué asociaciones encontramos? En cuanto a la parte ocular, vemos pacientes que pueden tener también transiluminación del iris, dispersión de pigmento, cataratas, arco juvenil y glaucoma. Y en la parte sistémica son pacientes que pueden puede estar asociados o diagnosticados también con síndrome de Marfan, con craneosinostosis, con osteogénesis imperfecta, síndrome de Down o acondroplasia. Y los diagnósticos diferenciales para esta entidad, uno es el glaucoma congénito y el buftalmos. ¿Cómo vamos a diferenciar en uno del otro entonces? En el glaucoma congénito, importante la toma de la PIO en el paciente y la realización del examen oftalmológico. ¿Qué vamos a encontrar en esta megalocornea? Una presencia de dispersión pigmentaria, podemos ver los defectos de transiluminación del iris, o del uso de Krukenberg y la ausencia de estridas de HAP y roturas previas de la membrana de Descemet, que esas sí estarían presentes en pacientes con glaucoma. Y en el caso del bufoftalmos lo vamos a descartar o a confirmar con la toma de ecografía, buscando la longitud, encontrando una longitud corta del vitrio, una posición profunda del cristalino y el iris, y una longitud axial normal en el caso de la megalocornea. Importante tener en cuenta que la inestabilidad y la luxación del cristalino, la iridodocinesia y la mala integridad de las fibras anulares van a ser desafíos adicionales pues, para el oftalmólogo en el tratamiento de cataratas, en el caso pues, de que el paciente tenga esta alteración concomitante. La córnea plana. Estas córneas van a tener unas lecturas queratométricas de 30 a 35 dioptrías. Son pacientes que van a presentar una hipermetropía alta, incluso mayor de 10 dioptrías. Pueden presentar un arco corneal periférico, como lo vemos en la imagen, una curvatura, la curvatura corneal va a ser igual a la curvatura de la esclerótica adyacente, es decir, no se va a observar como tal esa sobreelevación. Se ha encontrado más que todo en pacientes con ascendencia finlandesa y se relaciona con la mutación del gen KERA, que tiene como papel la formación de proteoglicanos que van a actuar en el espaciamiento de las fibras de colágeno y así con el crecimiento entonces de ese tejido corneal. Esta va a estar relacionada con opacidad corneal central, con cataratas, con presencia de colobomas, con glaucoma tanto de ángulo cerrado como de ángulo abierto, esto dado también por el tamaño de esa cámara que va a ser poco profunda, y los pacientes se pueden encontrar también con esclerocornia. La principal alteración sistémica a la que está relacionada es con el síndrome de Ehlers-Danlos, y su tratamiento se va a dar principalmente por la corrección de errores refractivos, el control del glaucoma en el caso de presentarse, y en caso de pérdida de la claridad corneal, se puede pensar en estos pacientes la realización de una queratoplastia de tipo lamelar anterior profunda o de tipo penetrante. El queratoglobo, esta va a ser, digamos, como el opuesto, es una curvatura corneal más pronunciada, asociada a un adelgazamiento corneal periférico y una cámara anterior muy profunda. La mutación que se encuentra asociada es una mutación bialélica en el gen ZNF469 o en el PRDM5,
Y una de sus complicaciones o de sus manifestaciones va a ser el edema corneal agudo, dado por la ruptura espontánea de la membrana del DSM. Está igualmente asociado con el síndrome de Ehlers-Danlos. Y importante, pues en estos pacientes el uso de gafas protectoras pues, va a ser una córnea mucho más susceptible y con mayor riesgo pues ante traumas pequeños de tener algún tipo de perforación. El queratocono puede presentarse también como una alteración congénita. Esta va a ser el abultamiento central o paracentral progresivo. Puede presentarse o progresar también durante la adolescencia y es común encontrarlo en niños con síndrome de Down, con enfermedades atópicas, con amaurosis congénita de Leber y con frotamiento crónico de los ojos, como ya lo sabemos. Podemos encontrar dentro del examen oftalmológico la presencia de anillos de Fleischer, estrías de Vogt y cicatrices apicales. Ahora vamos a pasar a revisar las anomalías referentes a la transparencia corneal periférica. Está el embriotoxón posterior, que es una línea de Schwab prominente, se presenta con un engrosamiento, un desplazamiento anterior. Se va a ver como una línea blanca irregular, concéntrica y anterior al limbo, como se observa en la imagen. Puede ser un hallazgo aislado, se encuentra más o menos en un 15% de los pacientes sanos. Sin embargo, saber que puede estar relacionado con el síndrome de Axenfeld-Rieger, que ya vamos a hablar más adelante sobre él, y con el síndrome de Alagic, que es una displasia arteriohepática. El dermoide epibulbar, este es un coristoma compuesto de tejido fibroadiposo cubierto por epitelio queratinizado. Puede contener tanto folículos pilosos como glándulas sebáceas o glándulas sudoríparas. Puede presentar una extensión a ambos lados del iris, del limbo, perdón, pero típicamente se va a situar inferotemporal. Puede tener un crecimiento normalmente de menos de 10 milímetros de diario y postnatalmente el crecimiento va a ser realmente mínimo. Puede incluso extenderse de manera profunda hasta el estroma corneal y hasta la esclera adyacente, pero rara vez va a alcanzar todo el espesor. Se asocia sobre todo con el síndrome de Goldenhar y son pacientes que pueden presentar astigmatismo e incluso pueden desarrollar ambliopía anisométrica por esa irregularidad y por ese astigmatismo alto que pueden desarrollar. Su tratamiento quirúrgico es la escisión de la lesión. ¿Qué pena con las anomalías de la transparencia central y periférica, entonces, de la córnea? Vamos a ver la distrofia endotelial congénita hereditaria. En esta vamos a ver una córnea edematosa de manera difusa. Se dice que es una córnea con la presencia de una neblina en mosaico asociada a mutaciones bialélicas del gen SLC4A11. Pueden registrar en la toma de la PIO esa PIO falsamente elevada y puede darnos entonces un diagnóstico erróneo de glaucoma en estos pacientes. Y está asociado con el síndrome de Harboyan, que podemos verlo como la aparición de sordera asociada a esta distrofia endotelial congénita. La característica de herencia es autosómica dominante, es extremadamente raro su diagnóstico o su hallazgo. Y vamos a encontrar en el examen un epitelio liso, normal, y una opacidad escamosa o plumosa a nivel del estroma. Vamos a hablar de la anomalía de Peters, que vamos a ver más adelante, pues como les envié el artículo, vamos a tocar igual este tema. Esto se conoce como una disgenesia queratoiridolenticular.
Su característica es un defecto corneal posterior con una opacidad estromal subyacente. La córnea periférica puede tener algún grado de claridad, sin embargo, pues esto depende mucho de ese grado o tipo de enfermedad que presente el paciente. En el 80% de los pacientes se manifiesta de manera bilateral y la mitad de estos pacientes, incluso hasta el 60%, tienen riesgo del desarrollo de glaucoma. Está relacionado con las mutaciones genéticas, la mutación heterocigótica de PAX6 y la mutación bialélica de CYP1B1. Aunque también se puede presentar por lesiones intrauterinas como lo son la infección por rubeola. Se asocia también con el síndrome de Axenfeld-Rieger, con aniridia, microftalmos, vasculatura fetal persistente y displasia renal. De estos se presentan dos tipos. El tipo 1, el cual presenta un defecto corneal posterior con la opacidad pues estromal y van a presentar adherencias al iris. Este tipo 1 se presenta principalmente de manera unilateral y el tipo 2 va a presentar el mismo defecto corneal, pero lo que lo hace diferencia es que esas adherencias van a ir al cristalino y también son pacientes que pueden presentarse con cataratas. Esta se presenta en mayor medida de manera bilateral y tiene mayor asociación con alteraciones sistémicas. Entonces, brevemente, la tipo 1 va a tener alteraciones adicional de adherencias al iris. Y la tipo 2 lo que nos diferencia es que la alteración ya va a llegar hasta el cristalino como para hacerlo como más breve en su definición. Dentro de este síndrome de Peters encontramos el Peters Plus, que en este es ya la asociación de malformaciones sistémicas. ¿Qué asociaciones puede tener? La baja estatura, pueden tener una apariencia craneofacial distintiva, pueden presentar labio y o paladar hendido. Son pacientes que pueden también tener dedos de las manos o pies acortados y discapacidad intelectual. Se relaciona principalmente con la mutación en el gen B3 GALTL y es de herencia autosómica recesiva. Importante en estos pacientes, la opacidad estromal incluso puede llegar a disminuir en cierto grado pues con el tiempo. La esclerocórnea, que la mencionamos previamente, es una córnea opaca, se asemeja incluso a la esclera y de ahí su nombre, no es progresiva. Pueden tener dentro de la córnea la opacidad más predominante hacia la periferia que hacia la región central. Se puede presentar como una alteración esporádica o puede tener un patrón autosómico dominante. En el examen oftalmológico vamos a encontrar un borde corneal periférico blanco, vascularizado, de 1 a 2 milímetros que se funde con la esclera borrando el limbo. Típicamente se presenta de manera bilateral, aunque hay un porcentaje pequeño del 10% con una presentación unilateral. Se va a asociar con espinas bífidas ocultas, con osteogénesis imperfecta, con anomalías cerebrales y cerebelosas, y su tratamiento va a ser la corrección del defecto refractivo, la vigilancia del glaucoma y, en caso de ser necesario, la queratoplastia penetrante. El glaucoma congénito, entonces este se va a dar pues por un aumento del apío. Vamos a encontrar en estos pacientes una córnea edematosa, turbia, agrandada. Vamos a encontrar estrías de HAP, que es esa ruptura de la membrana de Descemet, y son pacientes que pueden presentar lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo. Su incidencia es de 1 en 10.000 nacidos vivos y se encuentra con mutaciones del gen CYP1B1 y en el GLC3A. Las anomalías entonces como tal del desarrollo del globo ocular en conjunto. Vamos a ver que se presenta la microftalmia, la noftalmia y el coloboma.
La microftalmia es un globo ocular pequeño y desorganizado que está asociado con una bolsa quística de la esclera posterior inferior. La noftalmia, por su parte, es la ausencia total de cualquier tejido del globo ocular. Es bastante raro y importante hacer un diagnóstico diferencial con una microftalmia grave. Puede presentarse también el coloboma, que es una brecha inferonasal presente en el iris o en la retina. Esta se da porque esa fisura embrionaria no se va a cerrar por completo en la quinta semana de gestación, como lo mencionamos en un inicio. El nanoftalmus, este por su parte, es un ojo pequeño con una longitud axial menor de 18 milímetros. Son pacientes que presentan una hipermetropía alta, dada el tamaño de ese globo ocular. Su córnea puede tener una inclinación anormal, esto presente en la forma recesiva de herencia de esta alteración. Son pacientes con cámaras anteriores poco profundas que, por lo tanto, tienen un riesgo aumentado de desarrollo de glaucoma de ángulo cerrado. Pueden presentar también pliegues papilomaculares, como se ve en la imagen. Aquí vemos como una especie de pliegue que esto también puede presentarse por ese tamaño del globo ocular. Ahora vamos a hablar de las anomalías del desarrollo del iris y de la pupila. Entonces, dentro de este grupo está la membrana pupilar persistente. Esta es la anomalía del desarrollo del iris más común. Se puede estar presente incluso en el 95% de los recién nacidos. Se puede encontrar comúnmente en los adultos y en niños mayores algunos de los restos de estas membranas. Rara vez van a ser significativas visualmente y pueden presentarse también como adherencias a la cápsula anterior, lo que va a predisponer al paciente al desarrollo de una catarata de tipo polar anterior. Sin embargo, su importancia radica en que está asociado a otro tipo de anomalías del segmento anterior. Por eso, importante tenerla en cuenta para buscar otro tipo de alteraciones. La hipoplasia del iris, entonces, es un estroma del iris poco desarrollada. Este se puede presentar de manera focal, como el coloboma del iris, o de manera difusa, como la aniridia. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Y si solo es el epitelio pigmentario posterior el que está subdesarrollado, son pacientes que van a tener transiluminación del iris. Entonces, dentro de este espectro de alteraciones está el síndrome de Axenfeld-Rieger, que es la causa más común de hipoplasia del iris. ¿Qué hallazgos van a tener estos pacientes? El embriotoxón posterior, como ya lo mencioné, pueden tener sinequias anteriores periféricas e hipoplasia del iris. El 50% de estos pacientes está en riesgo de desarrollar glaucoma y tiene un amplio espectro de presentaciones dentro del mismo síndrome. Su mutación asociada es una mutación heterocigota en PITX2 o en FOXCI1. Estos pacientes, además de las alteraciones oculares, tienen otro tipo de alteraciones sistémicas, tienen alteración en los dientes, tienen unas facies distintivas, tienen piel periumbilical redundante, pueden tener también incluso hipospadias, anomalía de las válvulas cardíacas y anomalías hipofisiares. Entonces, siempre recordar, son pacientes que si los captamos nosotros, pues por primera vez tener valoración en conjunto con pediatría y con genética. En el caso de la transiluminación del iris, este se da por la ausencia de pigmento en las capas epiteliares posteriores, se puede ver en el albinismo y por hipoplasia como tal del iris. Se puede asociar también a pacientes con síndrome de Prader-Willi, con ectopia lentis y megalocornia, como ya lo mencionamos. Se puede presentar como áreas irregulares de transiluminación o una hipoplasia, pues como tal, completamente. El coloboma del iris en estos pacientes tienen una
pupila con una forma particular, una forma o en bombilla, o en cerradura, o en una forma de lágrima invertida. Típicamente ese coloboma pues se ubica de manera inferonasal, pero cuando se presenta en otras áreas se puede dar por restos fibrovasculares del sistema hialoideo anterior y de la membrana pupilar. Este coloboma puede estar también comprometiendo tanto el cristalino como el cuerpo ciliar, la coroides y el nervio óptico, por eso la importancia del examen oftalmológico completo. Y finalmente dentro de estas alteraciones está la aniridia. Esta se presenta como una alteración de manera bilateral. El grado de formación de ese iris va a variar, puede presentarse desde una ausencia total hasta una hipoplasia leve. Y su presentación típica es un lactante con nistagmus que parece tener un iris ausente o unas pupilas dilatadas que no responden. ¿Qué otros hallazgos asociados pueden tener? Opacidades del cristalino ubicadas anteriormente. Pueden presentar también hipoplasia foveal y en este caso son pacientes que tienen una agudeza visual no mayor de 20/100. Son pacientes que pueden presentar también glaucoma juvenil o pueden tener asociado hipoplasia del nervio óptico. Su mutación asociada a la mutación heterocigota de PAX6 y puede haber también un síndrome por alteración de un gen contiguo, que es el gen WT1, que esto lo que nos da es un riesgo aumentado de sufrir un tumor de Wills, un nefroblastoma, antes de los 5 años. Entonces es importante hacer seguimiento a estos pacientes. Ahora vamos a hablar entonces del artículo que les envié y vamos a iniciar con el club de revistas. El artículo que escogí, entonces su título es el espectro pues, de fenotipos de la anomalía de Peters y dentro de este espectro, entonces las implicaciones para el manejo. Su autor principal es el doctor Uri Elbaz, es un médico de la Universidad de Tel Aviv, es oftalmólogo graduado del Hospital de Asaf Harrop. En el 2008 hizo un fellow de córnea en Toronto y posteriormente un fellowship en patología del segmento anterior pediátrico en Israel. La revista donde está publicada es la revista Córnea en febrero del 2022. Esta revista reúne las últimas investigaciones clínicas y básicas sobre la córnea del segmento anterior del ojo y cada volumen es revisado por pares del Consejo de Expertos asociados a la revista. Fue fundada como la Sociedad de Córnea Castroviejo desde el año 1975 y más o menos desde 1982 la revista empezó a hacer publicaciones. Tiene un factor de impacto de 2.68 y un H-index de 129. ¿Cuál fue el objetivo principal de la realización de este estudio? Ellos lo que querían era hacer una caracterización de ese espectro amplio fenotípico de esta anomalía y con esta clasificación o estandarización de esa clasificación buscan entonces finalmente sugerir un algoritmo de manejo basado en ese fenotipo. Entonces, recordar que esta anomalía fue descrita por primera vez en 1906. Sin embargo, lo que ellos mencionan es que la mayoría de los estudios sobre esta anomalía se han centrado alrededor de la genética, de la histología y de resultados en opciones de tratamiento. Recordar entonces que esta es secundaria a un fallo en la embriogénesis, se da por un proceso de migración celular defectuoso que conlleva esos defectos corneales posteriores, opacidad con o sin adherencia iridocorneales o queratolenticulares y el desarrollo de catarata. Con el desarrollo de las diferentes modalidades de imágenes del segmento anterior, se ha mejorado entonces la capacidad para definir, documentar, diagnosticar, manejar
y hacer un control y monitoreo de estas enfermedades corneales pediátricas. Dentro del artículo resaltan entonces la biomicroscopía ultrasónica, que esta nos va a ofrecer información valiosa en córneas opacas para determinar la presencia de adherencias iridocorneales o queratolenticulares y anomalías angulares que puedan guiar el tratamiento del paciente. Por su lado, el OCT o la tomografía de coherencia óptica de segmento anterior también proporciona imágenes de alta resolución de ese segmento anterior, incluso a través de córneas clínicamente opacas. Ambas modalidades de imágenes de alta resolución son instrumentos portátiles que sin contacto, lo que puede facilitar también su realización durante el examen bajo anestesia de los pacientes que lo requieran o en los cuales esté indicado. Entonces, hay una clasificación clínica que está ampliamente aceptada, que ellos mencionan. Entonces, la tipo 1 es esa opacidad del estroma corneal central con o sin adherencias iridocorneales y deterioro del estroma posterior. Y la tipo 2 son esas mismas opacidades más adherencias iridocorneales o queratolenticulares con o sin cataratas. Entonces, ellos trabajaron de ahí en adelante, digamos que a raíz de esa clasificación y ya le dieron unos plus o unas diferenciales que vamos a ver. Entonces, lo que buscaron fue definir parámetros importantes para el algoritmo de manejo, teniendo como base la clasificación existente, que es la que las acabo de mencionar, y con esto intentar o realizar una estandarización del tratamiento basado en ese fenotipo que también simplifique a su vez la presentación de futuros estudios para evaluar de manera objetiva los resultados clínicos. Entonces, esta se trató de una revisión retrospectiva de historias clínicas desde enero de 2000 hasta diciembre de 2013. ¿Qué datos se registraron? La lateralidad, la ubicación, tamaño y densidad de la opacidad, el adelgazamiento estromal posterior, la presencia de vasos corneales, la presencia de afectación del iris o cristalino, la inserción conjuntival anterior y presencia de microftalmos en el ojo contralateral. Entonces, lo que guió el fenotipado fueron además de fotografías a color del segmento anterior y fotografías con lámpara de hendidura que ya les voy a presentar más adelante. Y también entonces el OCT de segmento anterior. También ellos observaron o tomaron en cuenta los hallazgos sistémicos asociados. Entonces, esta fue la clasificación que ellos propusieron. Entonces, está una clasificación según la gravedad. Está primero la anomalía de Peter tipo 1, que esta no presenta afectación del cristalino. Dentro de esta se subdivide en leve, moderada y grave. La leve es una opacidad corneal periférica que no va a invadir los 3 milímetros centrales de la córnea. En el caso de la moderada, es una opacidad corneal paraxial y afecta menos de 180 grados de los 3 milímetros centrales del eje visual o una opacidad central que sea igual o menor a 3 milímetros. Y en el caso de ese tipo 1 grave, ya es una opacidad corneal mayor de 3 milímetros de la córnea central. Recordar que todas estas presentaciones son sin afectación del cristalino. En el caso de la tipo 2, entonces se da por afectación del cristalino, las cuales pueden ser catarata o adherencias queratolenticulares. ¿Qué características tiene además estas? La opacidad corneal menor de 3 milímetros del eje visual o una opacidad corneal mayor a 3 milímetros del eje visual. En este caso, la tipo 2 no la desglosaron como tal en leve, moderada, grave, sino que hacían la diferenciación según el tamaño de la opacidad corneal. Y hay un tercer subgrupo que son pacientes que no eran susceptibles a tratamiento. ¿Qué pacientes eran estos? Eran aquellos que tenían asociaciones con anomalías sistémicas u oculares graves como microftalmia
o anomalías retinianas en las que se veía pues que realmente el tratamiento no iba a tener mayor beneficio para ellos. Entonces vamos a ir viendo cada una de las figuras, de las imágenes que nos presenta el artículo, en las cuales se basaron para hacer esa clasificación. Entonces, en esta figura 1 vemos un paciente con enfermedad de Peters tipo 1 leve con opacidad periférica. Vemos en la imagen con el literal A, en la imagen, en la foto como frontal, una opacidad inferior que abarca más o menos desde las 6 hasta las 8 o 9 del meridiano aproximadamente. En la imagen B, en la imagen B hice otra pues imagen del ángulo del paciente, y en la imagen D ya es la imagen de la hendidura, que muestran tanto la opacidad periférica leve como el adelgazamiento y las adherencias iridocorneales. La imagen E, por el contrario, muestra el OCT de cámara anterior con un adelgazamiento estromal posterior periférico con ausencia de la membrana de Descemet en periferia, que también es característico de esta anomalía. Y abajo vemos el paciente 53, como lo mencionan, es otro paciente igualmente con una opacidad corneal periférica leve y con adherencias iridocorneales. En esta figura vemos un paciente con enfermedad de tipo 1 con una opacidad paraxial. Entonces, arriba vemos al paciente número 17, que igualmente tiene sus imágenes frontales, laterales del ángulo y de la hendidura, que muestran la opacidad paraxial que se extiende parcialmente al eje visual, aquí como podemos verlo. Y la imagen del OCT también muestra adelgazamiento periférico moderado con ausencia de membrana de Descemet. El siguiente paciente, el número 53, muestra una opacidad también paraxial. Esta se extiende también hasta el eje visual, como podemos ver, con múltiples adherencias iridocorneales que pues se observa mejor aquí en la imagen del ángulo. Y está en la imagen H, lo que nos muestra es un paciente con una iridectomía óptica quirúrgica para mejorar ese campo visual. Abajo, en el paciente número 11, entonces se muestra la opacidad hasta ese eje visual. Y en la imagen K, aquí en la última imagen, vemos esa pupila que está dilatada de manera farmacológica, lo cual nos permite ver alrededor de la opacidad corneal, evitando así pues la necesidad de intervención quirúrgica, como sucedió en el paciente número 53. Acá, entonces, en esta imagen vemos también un paciente con enfermedad de Peters tipo 1, en este caso moderada, con una opacidad axial pequeña, menor de 3 milímetros, en todo el eje visual. Entonces, en este paciente número 23, las imágenes nos muestran tanto esa pequeña opacidad como las adherencias iridocorneales múltiples y un mínimo defecto corneal posterior, como vemos en la imagen de hendidura. En este paciente número 43, acá en el inferior, las imágenes nos muestran igualmente la opacidad y el adelgazamiento del estroma posterior, y también aquí en el OCT vemos un puente que se crea entre el estroma y la membrana de Descemet. En esta imagen número 4, entonces, son pacientes con anomalía de Peters tipo 1, pero en este caso de tipo grave. Entonces, en este paciente número 1, vemos sus respectivas imágenes con una opacidad corneal difusa bastante significativa, que ocupa la mayor parte de la córnea, incluso la inserción conjuntival anterior, y las adherencias iridocorneales periféricas que se pueden observar también en el OCT. En el paciente número 51, aquí pues para destacar, vemos en el OCT
de cámara anterior muestra un grosor central, nos reporta acá el artículo de 6 milímetros con una gran opacidad también central. Incluso se pueden observar, perdón, algunos vasos corneales y un adelgazamiento también a nivel estromal, como vemos en la imagen de la lámpara de hendidura. Y acá inferiormente el paciente número 29, este paciente tiene una afección bilateral. Acá nos presentan la imagen o las fotografías de los dos ojitos, entonces el ojo derecho acá con el literal H y el izquierdo con el literal I, ambos con presencia de adherencias iridocorneales, como podemos observar también en el OCT. En esta imagen, el artículo nos muestra entonces una anomalía de Peters tipo 2 con opacidad central, central y paraxial. Entonces empezamos con el paciente número 48, entonces observamos esa opacidad central con además presencia de catarata, lo que nos clasifica esta como una Peters tipo 2. En el siguiente paciente, el número 27, vemos una pequeña opacidad corneal central con una superficie lenticular anterior irregular, como podemos observar aquí en la fotografía D, y con una catarata con adherencias queratolenticulares que también podemos observar en el OCT. En el último paciente, en el paciente 18, muestra entonces una opacidad paraxial con adherencias iridocorneales, como podemos ver en la imagen del ángulo, con una catarata nuclear, y en la imagen, acá en esta imagen K, se ve el paciente igualmente con la iridectomía quirúrgica en la parte superior acá, que permite entonces tener un eje visual periférico por encima de esa opacidad. Aquí dentro del artículo nos reportan que incluso este paciente alcanza una agudeza visual de 20/50, que es pues bastante bueno para las alteraciones que tiene en todos sus medios. En esta figura, entonces, vemos igualmente un paciente con una anomalía tipo 2, con una gran opacidad corneal. Entonces, en la imagen, en la imagen, perdón, frontal, vemos esa gran opacidad con el defecto estromal posterior que se hace evidente en la imagen de hendidura, y vemos también la presencia de ese puente entre el estroma y la membrana de Descemet que habíamos visto previamente. Y acá en la letra D se destaca como el edema o hidratación estromal presente, que se debe a la falta de endotelio y de membrana de Descemet en el área como tal de ese defecto corneal posterior. Finalmente nos presentan entonces estas imágenes, que son pacientes con mal pronóstico visual, en los cuales no se indica tratamiento. En el paciente con el número 31, por ejemplo, vemos esa gran opacidad corneal con una catarata que a pesar de estar pequeña, pues está bastante calcificada. Incluso en el OCT podemos ver que esa catarata está incrustada como tal en la córnea. Y este otro paciente de acá abajo, el paciente número 18, además de la opacidad generalizada en la VM, que es la imagen con el literal F, vemos restos de ese lente, de ese cristalino adherido a la córnea, y este paciente mencionan también con un reporte de un microftalmus con una longitud axial de 12.4 milímetros. Y también pues la presencia de adherencias iridocorneales. ¿Qué resultados encontraron entonces con esta clasificación? Que como vemos pues el espectro como tal de la, enfermedad es bastante amplio.
Entonces se tomaron en cuenta 80 ojos, estos de 54 pacientes, de los cuales 27 eran niños, 27 niñas, con una media de edad de 0,6 meses en el momento, pues, del diagnóstico. En el caso de la presentación bilateral contra unilateral, pues no se encontró mayor diferencia. 28 pacientes tuvieron una presentación bilateral, que representan el 51,9%, y 26 pacientes una presentación unilateral de 48,1%. Entonces, nos exponen esta tabla con las características oculares de alteraciones. Algunas conclusiones entonces que podemos tener de esta tabla es en cuanto a la presencia de vascularización corneal central. Vemos que fue significativamente mayor en pacientes con anomalía de tipo 1 en comparación pues con los pacientes con anomalía de Peters tipo 2. No hubo como tal una diferencia significativa en la presencia de inserción conjuntival anterior entre los dos tipos de anomalía, y la presencia de adherencias iridocorneales fueron altas en ambos tipos de clasificación, sin una diferencia realmente significativa entre ellos. En cuanto a la presencia del adelgazamiento posterior, corneal posterior, este fue más común en los pacientes con anomalía de tipo 2 en comparación con los de anomalía de tipo 1, aunque pues no fue estadísticamente significativo esa diferencia, con una P de 0,06. En cuanto a la microftalmia, fue significativamente mayor en los casos de anomalía tipo 2 en comparación con los de anomalía tipo 1, que se dan en un 52,9% versus un 28,8% con una P de 0,001. En cuanto a la presencia de aniridia, podemos decir que fue mayor en los de tipo 2 en comparación con los de anomalía de tipo 1. En cuanto a la presencia de coloboma del iris, fue significativamente mayor en los de anomalía de tipo 2, y en cuanto a las presencias de anomalías retinianas, fue mayor en los casos de anomalía de Peters tipo 2. Entonces, eso es lo que podemos concluir de estas tablas que nos presentan. En estos 80 ojos que encontraron entonces, o que tomaron en cuenta para el estudio, 57 ojos se clasificaron como tipo 1 y 23 ojos como tipo 2. Dentro de estos tipo 1, 9 ojos fueron clasificados como leve, 18 como moderado, y como grave 30 ojos, es decir, tuvieron un mayor porcentaje de clasificación de tipo 1 grave. Y en el tipo 2, con 23 ojos, encontraron que todos esos pacientes tenían una opacidad corneal de tipo axial, pero las opacidades corneales pequeñas, menores de 3 milímetros, se encontraron solamente en 6 ojos. Se estudió también entonces las anomalías de ese ojo contralateral, en el caso pues de los casos unilaterales. Vamos a ver que los casos unilaterales de anomalía de tipo 2 se asociaron más comúnmente con un ojo contralateral anormal, con una P menor de 1. Todos menos uno de los pacientes unilaterales con anomalía de tipo 1 tenían un ojo contralateral normal, y ese único paciente que tuvo esa anomalía lo que tenía era una microcórnea contralateral y un fenotipo de Axenfeld-Rieger. Por el contrario, 4, es decir, el 50% de esos 8 pacientes con enfermedad unilateral tipo 2 tenían ojos contralaterales normales, de los cuales uno presentaba anoftalmia, otro catarata e hipoplasia del iris, y los otros 2 con presencia de aniridia.
De hecho, hubo otro paciente que reportaba que a los 10 meses había desarrollado una atrofia óptica y una isotropia pues inexplicable en lo que ellos mencionaban en ese otro ojito. Las anomalías sistémicas entonces asociadas que encontraron vieron que 20 pacientes tenían una asociación, es decir, un 37%. 11 pacientes, o sea, más de la mitad, tenían solo anomalías oculares unilaterales, de los cuales, y de estos 12 pacientes, es decir, el 60% de estos 20, tenían enfermedad tipo 1 y 7 tenían una enfermedad tipo 2. Y había una particularidad con un paciente que en un ojo presentaba una anomalía de tipo 1 y en el otro ojito se encontraban hallazgos de anomalía tipo 2. Dentro de estos también se encontraron dos pacientes con anomalías cromosómicas importantes con deleción del 22q11 y el otro con deleción del brazo 18q. Y habían tres pacientes con enfermedad sindrómica, de los cuales uno tenía un síndrome de Rubinstein-Tybee, otro síndrome de Patches y el otro un síndrome de lesión del 11q. Y finalmente, este fue entonces el algoritmo al que ellos llegaron para el manejo. Entonces, esos pacientes con anomalía de Peters tipo 1 leve, es decir, con una opacidad solamente periférica, se dejaban como tal en observación. En el caso de los pacientes con enfermedad moderada, iba a depender de la localización de su opacidad, la cual podía ser paraxial o podía ser central, pero menor de 3 milímetros. En estos pacientes se podía recurrir o se puede recurrir a dilatación pupilar farmacológica para ampliar ese campo visual o una iridectomía óptica. En los casos severos, ya ellos proponen es una queratoplastia penetrante. Y en los tipo 2, que son los pacientes con adherencias queratolenticulares con presencia de catarata, en el caso de presentar entonces esas opacidades menores de 3 milímetros o mayores de 3 milímetros, se podían llevar a una viscodisección de esas adherencias y además pues a la extracción de su catarata en el caso de que las presentara. A su vez, entonces, estos pacientes, según evolución o según la clínica, podían ser llevados o a queratoplastia penetrante en el caso de pacientes con esas opacidades mayor de 3 milímetros, o se podía recurrir a un manejo médico con dilatación pupilar farmacológica o con iridectomía óptica. Y definitivamente entonces los pacientes que tenían alteraciones sistémicas u oculares graves en las que pues el riesgo superaba el beneficio, pues no se realizaba como tal tratamiento. Ellos incluso dentro del artículo mencionan que han llevado a cabo algunas evaluaciones de este algoritmo dentro de sus pacientes, o sea, es decir, siguieron como tal el algoritmo y se dieron cuenta que al llevarlo a cabo, muchos de los pacientes, el pronóstico visual estaba de acuerdo o relacionado con la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, mencionaban que los ojos de tipo 1 tenía mayor probabilidad de alcanzar una agudeza visual igual o mejor que 20/200 en comparación con esos ojitos de tipo 2. Y igualmente dentro de ese tipo 1, los pacientes con una enfermedad leve podían alcanzar mejor agudeza visual final que los ojos con enfermedad moderada. Y eso era lo que les traía de discusión el día de hoy. Bueno, Camila, muchas gracias. Me parece que has hecho un muy buen resumen, tanto en la parte inicial
y el artículo no podías escoger mejor artículo. Yo creo que tengan este artículo guardado ustedes porque este artículo va a ser un clásico en cuanto a la presentación de los casos, la unión con las imágenes de la VM, el OCT y la clasificación posterior y el algoritmo de tratamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con este tratamiento y con esta clasificación, me parece la más lógica de todas, sobre todo para el síndrome de Peters, y tener en cuenta siempre que vean alguna malformación, por pequeña que les parezca, hacer una evaluación sistémica del paciente para descartar otras malformaciones. Eso es muy importante. Ahora, no precipitarse a hacer en pacientes con disgenesia del segmento anterior, con un Axenfeld-Rieger, con un Peters, a hacer tratamientos iniciales en las primeras etapas de vida, porque a estos niñitos el ojo les cambia muchísimo. No sé si ustedes han conocido el paciente Máximo, que nació en noviembre del año pasado y tenía unas córneas que eran prácticamente todas opacas con un anillito de córnea transparente periférico. Y hoy en día esa opacidad corneal central no tiene nistagmus, está fijando prácticamente con ambos ojos, aunque tiene una anomalía de Peters peor en el ojo izquierdo que en el derecho, sin ser tipo 2, que parecía que fuera tipo 2, y realmente no, al principio estaban tan cerradas las cámaras en la VM que parecía que estuviera haciendo contacto el cristalino con el endotelio, y resulta que las cámaras se han ido ampliando y este niñito no tiene cataratas. Entonces, ese sería el mayor consejo que yo les daría, esperar, y algo que nos ha hecho un cambiar tremendamente o esperar y ver más es la VM. Porque, y OCT de segmento anterior, porque esto nos hace realmente ver exactamente dónde está el defecto, ver cómo va evolucionando el paciente, cómo va evolucionando la cámara anterior, cómo va evolucionando la adherencia del iris, y si empieza. Lo más importante también dentro de todo esto es que pues, la retina esté adherida por un lado y no tenga malformaciones del segmento posterior y que no desarrollen glaucoma. Son las las cosas que uno tiene que tener en cuenta, y ya cuando descarta las malformaciones del segmento posterior o de colobomas en retina o en coroides o malformación del nervio óptico o PHPV, entonces ya se dedica a mirar la evolución del segmento anterior y que no desarrollen glaucoma. En lo Sí, más es muy buen posible. resumen de la charla. La verdad es que es muy importante ver al paciente completo. Siempre les digo también en esta charla que tienen que ver todas las características de sus rasgos, tanto faciales, ¿sí? Las manos. Todo esto es muy importante, preguntar por los antecedentes, que ayer hablábamos, de hecho, con Camila, un paciente que ustedes habían visto, que uno le pregunta a los papás, ¿el niño sufre alguna enfermedad? No, ninguna. ¿El niño sufre alguna enfermedad? No, ninguna. Y uno los ve con esos rasgos dismórficos que uno dice, pero parece que hay algo. Y finalmente terminan al final de la consulta contando, ay, sí, tiene un síndrome de tal cosa que... Entonces es muy importante siempre preguntarle a los padres. Glaucomas muy difíciles de tratar en estos pacientes, ¿no? Cuando ellos desarrollan glaucoma siempre suele ser bastante complejo el manejo. Uy, sí. Nunca he visto que hagan o sea, no he visto yo pacientes con queratoplastia penetrante. Debe ser también muy compleja la rehabilitación de un paciente. No sé, la doctora, si ha visto algún paciente que se haya rehabilitado con una No, yo los queratoplastia. que he visto han sido catástrofes. Sí, no, eso no. En Canadá y en Arabia Saudita vi pacientes recién nacidos que con una malformación de segmento anterior les hacían queratoplastia y estos ojos se perdían. Los dos ojos, los tres ojos, porque eran dos ojos de un niñito y uno de otro, se perdieron Ujú. porque en estas los ojos son muy, muy elásticos, las queratoplastias, las córneas que consiguen suturar esas córneas es difícil, lograr que se mantenga la anatomía del ojo es muy difícil, entonces los dos terminaron en prácticamente ojo tísico con desprendimiento de retina. Muy Esa es la triste. experiencia, por eso le tengo pánico Y mejor a los esperar. trasplantes de córnea en muchachitos con estas malformaciones, y sobre todo lo que me ha enseñado, por ejemplo, este último paciente que vi es que uno espera y mira y ve cómo va creciendo y cómo la córnea,
empieza a crecer y a la parte periférica a crecer y transparente y la posibilidad se va volviendo mínima, puede que este hubiera sido un caso excepcional, pero yo creo que así evolucionan muchos pacientes. Y otra cosa, la importancia de hacer un examen bajo anestesia general, ¿no? Tomar las Sí, medidas del diámetro corneal, conocer lo que ya han hablado hacer previamente, la VM bajo anestesia medidas, general, ajá, pero tenemos el problema de que la anestesia general, por ejemplo, en la clínica, a Máximo no se la daban, sino cuando tuviera como 4 meses o más. Entonces le pusimos bléfaro, pusimos de anestesia tópica y se le pudo hacer la VM. Entonces, no limitarse tanto, porque sí se puede en cierto momento y se le advierte a los papás, pues, que se puede hacer. Ahora, si uno tiene acceso a un hospital donde te dan anestesia a un recién nacido, donde hay unidad de cuidado intensivo del recién nacido, pues perfecto, se hace bajo anestesia general. Pero pensábamos que íbamos a tener esa limitación y dijimos, bueno, tratemos de hacerle y si no, pues que se vaya para otra parte, porque ellos habían estado en otra parte y no les gustaba la persona de esa otra parte ni de la otra. Bueno, en todo caso querían que fuera allí. Y se pudo, súper. Y empezar todo sí, el proceso de rehabilitación visual, las terapias de baja muy visión. importante. Muy importante hacer refracción, ver cómo va creciendo, ver si ahí empieza a haber desviación de los ojos. Una pauta en este muchachito era que no nos hizo nistagmus en ningún momento. Entonces, o sea, buena y mantener esas pupilas dilatadas desde un principio para que entre buena imagen y buena luz. ¿Y esa iridectomía se realiza o Sí se puede realizar. Yo he tenido pacientes, tuve una paciente que le hicieron, y la veía, yo creo que murió porque tenía un síndrome, y ya cuando yo la vi era mayorcita y le habían hecho unas iridectomías en sector con características ópticas y esa niñita no necesitó nunca nada más. Súper. Bueno, me imagino que ya dependerá también de la opacidad corneal. Sí, depende. Mm. También he visto y se la vi al doctor José Ignacio Barraquer, queratoplastia rotacional en niñitos con síndrome de Peters. Coge la córnea, digamos, la parte central la pone como más periférica en la córnea que va a rotar y la otra parte periférica y pone la periférica transparente, eh, eh, poniendo la central no tan central, sino más periférica, entonces coge más córnea transparente y la rota, siendo el mismo paciente. Es como un trasplante autólogo. Autólogo y súper bien. Claro que esas manos del doctor Barraquer eran privilegiadas. Ustedes no podían creer que ese paciente hubiera tenido una sutura porque la sutura continua era la más bella del mundo. No quedaba un solo pliegue, no quedaba un solo reborde, pues más superior al otro. Era una cosa impresionante, impresionante. Cosa pues que él hacía cirugía experimental todos los días, se quedaba después de la consulta haciendo cosas en su laboratorio experimental hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Y ahí se murió en el consultorio. Oh, Pero bueno, yo creo que son los trasplantes de córnea más lindos que yo he visto en mi vida. y ahí está también súper. lo que hablábamos el otro día de la entelectomía selectiva, que ensayaban Del el- artículo ajá, que te, de hay hacer un artículo de una traspaso. cirugía que están haciendo recientemente en India, pero pues yo necesito ver que lo hagan en otras partes, y es que cuando hay un síndrome de Peters tipo 1 y hay una opacidad corneal central, raspan el endotelio y, mejor dicho, raspan esa carachita que está formada allí y dejan que el endotelio periférico crezca y la córnea se mejora y el resultado es bueno. Entonces, sí tenemos que hacerle seguimiento, pero eso sería
harina de otro costal para otro club de revistas. Súper. Sí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Muy calladitos, no me gustan calladitos. Tienen que hacer más preguntas y ir con más inquietudes. Bueno, pues, muchas gracias, Bueno, Camila. muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta Gracias. luego.